no, porque es que esto sugiere esto, esto y esto, no digo que lo tengas, pero para evitar, lo mejor es que te hagas un estudio. O sea, que haces el estudio, luego vienes y te chequeo otra vez. Ya. Me queda decir, ay señora, mire, lo siento mucho porque tengo un tumor en el colon. O sea, siempre contacto, ¿eh? Entonces, una vez que ya tenemos claro lo que es patrón articular total, patrón articular parcial, ya con esto, bien, ya sabemos entonces qué es lo que va a generar el paciente a la hora de su patología. Si es un patrón articular parcial, ya yo de calle pienso en un desarrollo interno porque es el 90% de causa del dolor lumbar. Entonces, ya después de allí, bien, lo puedo acostar. Entonces, comienzo con los pretensos, dolor en reposo, las inclinaciones, en tal caso de que haya una desviación en flexión o en inclinación. Recuerden que la desviación en inclinación tiene que ser sin rotación. Si es con rotación, es escoliosis, no me importa el escoliosis. Me importa es, en este contexto, que haya un shift lateral sin rotación, porque eso me indica que el desarrollo interno es más o menos grande. Bien, ya después de ahí, hago los test activos libres, extensión, la flexión, compresión del cuello al final y la inclinación. Patrón articular parcial, patrón articular total. Recordar, para los que acaban de llegar también, que es limitación a la extensión y a las dos inclinaciones. Bien, y la flexión está libre. Ese es un patrón articular total, que es el equivalente a un patrón capsulado. Bien, y el parcial es cualquier combinación que no sea esa, que es un patrón no capsulado. Bien, ¿por qué le decimos articular parcial y total y no capsular y no decirle patrón capsular y no capsular? Porque obviamente pues, la configuración de esta articulación es diferente a las extremidades, entonces tienen que tener su nomenclatura especial. ¿Bien? Entonces, ya después de acá hacemos el test de S1, S2 para raíz motora, lo vuelvo a repetir. S1, S2, por acá y por acá. ¿Qué busco aquí? Pues debilidad, no busco dolor. Si mi paciente le duele, no importa, buen día, adelante, permiso. Adelante. Salvo que me diga, me duele aquí. Ah, bueno, ok, lo tomo en cuenta, pero ahorita en este contexto me importa la columna. ¿Bien? Dale, aquí va, aquí va todo. Entonces, después de acá, ahí va, ahora sí lo apuesto en la camilla. ¿Bien? Vamos a un poquito más. Ahí. Vamos a secar la camilla y vamos a hacer entonces los test. Bien, recuerden que acá, como primerito, vamos a hacer el diagnóstico diferencial, que es el test de descompresión. Bien, entonces, coloco las manos acá, manos en ella esa, acá, me levanto y con odio. Recuerden que en la evaluación evaluamos con odio. ¿Bien? ¿Qué preguntamos? ¿Qué sientes? Ah, mira, me duele. Ok, ¿dónde? Aquí, test negativo. ¿Sí? Es normal que esta zona sea sensible, puede que me moleste un poquito, no importa. Me duele la lumbar, test negativo. ¿Por qué? Porque la ASI, este test para ASI, la ASI no duele en la lumbar. ¿Duele en dónde? La región glútea. Unilateral. Una estructura unilateral solamente va a generar dolor unilateral. Ahora, si viene y me dice, mira, me duele en la zona de la nalga. Ok, ahí sí me importa hacer el diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque se puede tratar ese dolor de la nalga de una lesión de la ASI o de dolor referido por un desarrollo interno del lumbar. Entonces, para eso hacemos el mismo test, pero con estabilidad lumbar. Colocamos las dos manos en la zona lumbar, repetimos el test, acá, igual, y preguntamos, van a pasar dos cosas. ¿Me sigue doliendo o ya no me duele? Si deja de doler, es lumbar, ya yo descarto que es ASI. Si sigue doliendo, ahí sí es ASI. ¿Por qué? Porque estoy estabilizando la lumbar. Al estar estabilizada va a doler menos, o no va a doler, va a haber un cambio. Lo más probable que suceda es que no duele y ya. Entonces, en ese caso, ya yo sé que es lumbar y no tengo que hacer los otros test de ASI. Bien, que es lo que voy a explicar después de este repaso. Si queda claro cómo es el diagnóstico diferencial y el razonamiento sobre todo. Lo voy a volver a repetir. Duele, hago el test primero, pum. ¿Dónde duele? ¿Lumbar o aquí? Negativo. La lesión es de ASI. Duele en la zona glútea, en la zona de la nalga, derecha o izquierda, donde sea. Ok, chévere. Puede ser entonces que sea una lesión de ASI o que es lumbar, todo referido. Hago el mismo test, pero con la estabilidad lumbar. Lo vuelvo a hacer. ¿Qué sienten? Ya no me duele, es lumbar. ¿Me sigue doliendo? Es ASI. Tengo que hacer para ver si es verdad que es ASI, porque en la ASI nosotros no confiamos al 100, hacemos otros 10 test más, que es lo que voy a explicar después. De esos 11 test en total, 5 por lo menos tienen que dar positivos para que ortopédicamente podamos decir que hay una lesión de articulación sacroiliaca. Si hay 4, si hay 3, si hay 2, obviamente no lo consideran. ¿Sí? Me aprovecho. 11 en total, este más 10. ¿Bien?
Es como yo dije anteriormente, ustedes en consulta no van a hacer todas las pruebas que yo voy a dar. La única que sí les digo que hacen estándar es esta, ¿bien? Pero por lo menos la de la ASI yo la hago una vez a la cuaresma, porque es que es más común una lesión de lumbar que una lesión de ASI, porque es una masa. La única forma que esa masa se lesione es un impacto contundente. Si el paciente tuvo así en su historia clínica, ok, chévere, ya yo voy pensando ahí. Y si me da los signos clínicos, hago las pruebas, pero no siempre lo vamos a hacer. O sea, son como 40 pruebas en total. De esas 40, todos los días, te digo, hago como 19, 15, no sé. Es muy poco lo que hacen, pero bueno, en fin. Importante de razonamiento. Después de acá, si me apunta ASI, voy con las pruebas complementarias de ASI, que son esos 10 test. Si me sigue dando lumbar, sigo con la evaluación lumbar. Bien, ya después de aquí voy a hacer el test de la SEC o de la SAS, como le dicen. Tomo por encima de la rodilla, subo hasta 90. Genera dolor en el isquio, test negativo. Genera dolor en lumbares, test positivo. Genera dolor irradiado hasta el talón más allá del muslo, también positivo. Como dije, el test de la SEC es un test radicular y un test dural. Si genera dolor lumbar es porque estoy estrechando la dura. Si genera dolor radicular es porque estoy estrechando las raíces. ¿Qué raíces? Desde el L4 hasta el segundo. Pregunta de examen. ¿Bien? Entonces, al final de la SEC siempre preguntamos que flexione el cuello para ver si hay un cambio. Y recuerden que la flexión de cuello es un signo dural. Si hay un cambio, ya sea más o menos dolor al flexionar el cuello, me indica un signo dural positivo. ¿Bien? Esto yo lo voy a combinar también con la influencia de la tos. ¿Sí? La influencia de la tos es un síntoma dural. No sé si han escuchado a esos pacientes o si en algún momento ustedes han tenido dolor lumbar muy fuerte, que al toser, bien, o al ir al baño, genera dolor en la zona lumbar. ¿Sí? De hecho, está esta maniobra muy conocida que es Valsalva. Eso genera dolor a nivel lumbar. Este cambio de la presión intertecal solamente se puede generar si hay una compresión de la dura madre. Entonces, el paciente en la historia clínica dice, mira, yo cuando toso, estornudo, me río, me duele, ya ahí me está diciendo que hay un compromiso dural. Eso, aparte de eso, lo termino de confirmar con la presencia de signos durales durante el examen físico. Entonces, ya con ese síntoma más estos signos durales, tengo claro si hay o no una lesión de disco que comprime dura madre. ¿Sí me explico? Bien. Entonces, ese sería el test de la SEC, ¿verdad? Luego de la SEC, vamos a hacer el signo de la nalga. Desde acá, flexionamos rodilla y tiene que suceder esto. Si yo desde aquí, yo flexiono y sigue limitada la flexión de cadera, aquí hay un signo de la nalga positivo. Fisiológicamente, esto tiene más rango que esto. Bien, es el deber ser. Si esto tiene más rango que esto, es un signo de la nalga positivo. ¿Qué indica el signo de la nalga? Una patología seria, severa en cadera o en la pelvis. Por ejemplo, una fractura, una osteomielitis femoral, por ejemplo, para decirte alguno. Bien, entonces, en ese caso, igualmente yo lo voy a ondear más en cadera. En ese caso, pues es una bandera roja también. ¿Sí? Aparte de la flexión de la cadera, podemos hacer rápidamente rotación externa, rotación interna. Bien. Luego acá, colócate ahora con la cabeza. El paciente no se tiene que mover, es para que me puedan ver y no darle la espalda. Bien. Luego acá vamos a hacer la evaluación de todas las estructuras nerviosas, dermatomas y miotomas. Bien. En el caso de miotomas evaluamos desde el L2, que sería flexión de cadera. Resístelo aquí, mantén. Mantén. Ajá. Lo puedes hacer así, lo puedes hacer también así, mantienes aquí. Bien. Depende. Por lo menos en el caso de él, que tengo mucha ventaja mecánica, con una mano está bien, pero depende. Por lo menos en el caso de él, tiene que usar casi que el cuerpo porque la diferencia es bastante notoria en cuanto a ventajas mecánicas. Bien. Luego acá tienes el L3, que es extensión de rodillas, eso la vamos a hacer en prono. Bien. Luego saltamos a L4, que sería dorsiflexión. ¿Por qué la hacemos en prono? Porque el paciente, como dije anteriormente, no es una panqueca. Yo lo voy a colocar en una sola posición, voy a hacer todos los test en supino y luego voy a hacer todos los test en prono. Bien. Y para no estar, ponte boca abajo, ahora ponte boca arriba, ahora ponte de lado. El paciente ni con dolor lumbar, imagínate, menos se tiene que mover. Bien. Entonces, para el L4 hacemos dorsi. Mantiene aquí, por favor. Bien. Luego acá vamos a hacer extensión del hallux de 4 a 5. Bien. Vamos a hacer ahora eversión
Bien, dale, L5S1. Y ya después, recuerden que hicimos S1, S2 aquí. Entonces ya lo hicimos, entonces no hace falta hacer la planta y resistir. Bien, ya después de acá lo que vendría serían los dermatomas y los reflejos. Dermatomas igual, L2, parte distal anterior del muslo, L3, parte distal de la pierna, L4, solamente lados, L5, toda la parte medial y los primeros 3 dedos del pie. Iba a decir L6. S1, la parte lateral de los pies y los últimos 2 dedos, ¿sí? 4 y 5. S1. Y S2, la parte plantar del talón, ¿sí? Más nada. ¿Qué vamos a preguntar aquí? Pues, ¿qué siente? Si el paciente siente una diferencia, siente más o menos estímulo de un lado, lo vamos a tomar en cuenta porque puede ser un déficit sensitivo, ¿sí? Entonces recuerden, un desarrollo interno con déficit neurológico es mucho más probable que no lo pueda reducir a uno que no tenga. Entonces, si el paciente, buenos días, adelante. Si el paciente viene y tiene todo esto favorable, se siente los estímulos, tiene buena motricidad, entonces hablamos de que no tiene déficit neurológico y se puede reducir el desarrollo interno súper bien. Si no tiene desviaciones, si tiene un arco doloroso en el movimiento o en el LASEK, todo se apunta a un desarrollo pequeño que yo lo puedo reducir en 2 o 3 sesiones como mucho. ¿Bien? Entonces tienen que tomar eso en cuenta. ¿Por qué? Porque si, imagínate tú, tiene un paciente, tiene desviación en shift, tiene déficit neurológico, bien, sensitivo, vamos a decirlo. Tiene tiempo con ese dolor. ¿Cuál es mi pronóstico? No vale, en 2 sesiones estás listo. Obviamente no, ¿sí? Entonces tienen que saber a la hora de pronóstico, pues tener una idea más o menos de con qué tipo de tratamientos y con qué frecuencia y con cuánto tiempo va a mejorar. O sea, no es que un desarrollo grande no te va a quitar tampoco 50 sesiones, pero sí te puede quitar por lo menos el doble o el triple de lo que te puede quitar un desarrollo pequeño. Si un desarrollo pequeño te quita entre 1 a 3 sesiones, uno más grande te puede quitar entre 9 a 10 más o menos, dependiendo del tamaño. Uno moderado, unas 5 sesiones más o menos. O te estoy hablando de 5 sesiones, no de corriente, calor y masaje, no, te estoy hablando de manipulación, ¿sí? Las sesiones de tratamiento para una protrusión discal es manipulación. Entonces, ustedes pueden colocar lo que ustedes quieran, pueden hacer masajes, pueden colocar la pistola, calor, TENS, frío, lo que ustedes quieran. Pero si ustedes no manipulan, pues no van a tratar el líquido como tal, ¿sí? Entonces tienen que colocar eso siempre en su tratamiento. Ya lo demás se lo dejo a su criterio, en base a lo que han visto. Pueden complementarlo con ejercicios también. Ya ustedes creo que saben eso también, ¿bien? Entonces, luego de acá, lo único que me queda evaluar en supino serían los reflejos, ¿sí? El reflejo rotuliano, evaluarle 3, ¿bien? El reflejo de Babinski, que me evalúa si hay una compresión medular, ¿sí? ¿Saben cómo es el Babinski? Desde acá. Y tengo que ver una extensión y ABD de los dedos, correcto. ¿Bien? Si no la veo, fino, no hay compresión medular. Si la veo, hay compresión medular y es contraindicación absoluta para manipular. Nunca manipulamos a alguien que tenga un Babinski positivo. Nunca. Ni en columna cervical, ni en dorsal, ni en lumbar. Jamás. Es una contraindicación absoluta. ¿Bien? Entonces, ya después de aquí lo ponemos en Brono. Ponte en Brono. Y seguimos con la evaluación. Vamos a hacer... Vamos a hacer, igual con los reflejos, reflejo aquiliano para la raíz S1. ¿Bien? Y luego de acá podemos continuar con los resistivos de flexión y extensión de rodilla. La flexión de rodilla me evalúa C1, C2 y la extensión L3, como dije anteriormente. Lo hacemos de esta forma. Cruzo, agarro acá, extiende rodilla. Bien, la fasciculación la pueden ignorar. Y cambio, flexiono rodilla. Bien, puedo colocar la mano aquí o en la camilla. Flexiono. Bien. Y ya. Raíz motora, ¿sí? De L3 que no la hice en supino, sino en prono, porque obviamente es más reclutamiento de fibras y pone más en tensión selectiva la estructura y flexión de rodilla. Bien, luego hacemos lo que es el LASEK inverso. Coloca los brazos a los lados, por favor. LASEK inverso es flexión de rodilla. La flexión de rodilla pasiva me tensa la raíz L3. ¿Se acuerdan que yo dije que el LASEK en supino me tensa solamente las raíces desde L4, ¿verdad? Aquí con este test tensamos L3, que serían las únicas raíces desde L3 para abajo que en teoría deberían de generar desarrollo interno. L1 y L2 no esperamos desarrollos internos allí, ¿bien? Si hay una sintomatología referida en esa zona es bandera roja, no es algo que suceda con mucha frecuencia, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a esperar aquí? Lo mismo, dolor lumbar acá, positivo al test.
compresión dural en L3, ¿sí? Y en el caso de que genere un dolor irradiado en la parte anterior del muslo, positivo también, pero para la raíz. Si genera dolor por la tensión del cuádriceps, usted lo ignore ya. Para eso siempre vamos a hacerlo con los dos. Primero el sano para que él sepa qué es lo normal, y cuando usted va a evaluar el otro, ahora dime. El paciente a lo mejor te va a decir, no, se siente igual que el otro. O te va a decir, oye, este lo siento diferente, como un ardor hacia el muslo. Ok, ya eso me da positivo el test, ¿sí? Entonces, ya después de acá, lo que me queda es buscar atrofia en las zonas glúteas, pedimos contracción del glúteo, contrae, y palpamos. ¿Por qué hacemos esto? Porque la atrofia glútea sugiere una parálisis de S1 S2. ¿Bien? Fíjate que hay 3 pruebas motoras para S1 S2. ¿Por qué? Porque una parálisis en S1 S2 ya me indica que hay un déficit motor y probablemente ese desarrollo interno, que lo puede generar un disco L5, ya sea irreducible. Entonces, si el paciente tiene una de esos déficits motores en esas 3 pruebas, en S1 S2, ya probablemente sea irreducible el desarrollo. ¿Bien? Entonces, ¿a qué me refiero con que es irreducible? Que el tratamiento manipulativo no va a servir. Así de sencillo. ¿Bien? Luego de acá, terminamos el test palpando las espinosas. Las espinosas las vamos a palpar con el canto de la mano, es decir, con la parte cubital de nuestra mano. Coloco la mano de esta forma, luego termino de colocarla semiplana, no totalmente así, sino semi. Para eso estas manos están así, para que quede semiplana, no totalmente. Y con el canto de la mano lo que hago es comprimir hacia extensión o hacia la camilla, en cada una de las vértebras. Esto que me va a buscar más o menos el segmento donde está disfuncional. Es decir, yo se supone que debería tener acá un énfil elástico. Si ese énfil es duro o ese énfil genera dolor, bien, me indicaría más o menos la disfunción. Imagínate que tienes, por ejemplo, una protrusión discal en L4 y L5, en ese espacio. ¿Qué vértebras van a doler cuando las comprima? L4 y L5. ¿Sí? Si es en L5 C1, ¿qué vértebra va a doler? L5. Y así. Entonces, dependiendo de dónde genere el dolor y el énfil, puedo tener una idea aproximada de dónde está la protrusión. ¿Sí me explico? Y con eso termina la evaluación estándar. Eso es lo que usted va a hacer siempre en consulta. Ya lo demás va a depender de qué, de lo que tenga el paciente. Son pruebas complementarias. Es decir, no las voy a hacer siempre, solamente las voy a hacer en contextos muy puntuales. ¿Sí? Si no, no hace falta hacerlo. Por eso es que les digo, lo más que van a hacer es esto siempre fijo. Todo paciente que tenga una patología lumbar lo tienen que evaluar o lo deberían de evaluar con estas pruebas. ¿Pueden colocar más pruebas? Sí, muchísimo. Yo a veces hago otras pruebas extra, pero obviamente para no freír la cabeza con pruebas y pruebas, pues doy la más esencial. Y fíjate lo interesante de esto. ¿Cuántas pruebas especiales dije? Contadas. Lo demás es palpar, movimiento activo libre y ya. ¿Qué es lo importante? El razonamiento. Entonces no vamos a hacer 50.000 pruebas especiales que me van a decir esta información y esto, y lo que van a hacer es que me vuelva un 8 para poder evaluar y poder diagnosticar, sino que todo es en base al diagnóstico y el razonamiento. ¿Bien? ¿Alguna duda con esto para pasar con las otras pruebas? Esto igualmente lo expliqué la semana pasada, pero lo estoy repitiendo para los que se fueron. O sea, ya puedo pasar con lo demás, ¿verdad? Sí. En cuanto al tratamiento, les voy a hablar de la evolución espontánea. Igualmente ya yo les comenté un poquito, pero es importante tener en cuenta la evolución espontánea porque yo voy a saber o no si la protrusión es reducible o no también en base a eso. Y como les digo, es una ilusión pensar que nosotros podemos reducir todos los desarrollos internos que vengan, ¿sí? El paciente puede que llegue con un desarrollo interno bastante grande y no se pueda reducir. Los desarrollos internos sí tienen una gran tasa de efectividad de ser reducidos, te estoy hablando de más del 90% en las primeras sesiones. De verdad que un paciente con él, y ojo, ya sea un desarrollo pequeño o un desarrollo interno, el dolor lumbar va a ser de una intensidad bastante notoria. O sea, un paciente con desarrollo interno no es que le va a molestar un poquito la lumbar, también le va a molestar bastante, dependiendo de dónde esté. Entonces, en ese caso ideal, el paciente va a notar la diferencia y usted va a quedar como que, wow, estúpido. Pero la idea es, por supuesto, el razonamiento siempre. ¿Bien? Entonces, vamos a suponer que yo hago estas pruebas y no me da negativo. ¿Sí? Si me da negativo todo esto, ya yo no pienso en una protrusión discal. Entonces, si una protrusión discal, ¿qué puede ser? Bueno, puede ser una patología degenerativa o una patología mecánica. Cuando te hablo de patología mecánica, pueden ser algo llamado síndrome de disfunción o síndrome postural. ¿Qué es un síndrome postural y qué es un síndrome de disfunción? Un síndrome postural es básicamente una carga anormal en tejidos que están sanos.
O sea, yo no tengo ninguna lesión en mis tejidos, ¿sí? Pero yo ando por la vida así, o ando por la vida así. Entonces, obviamente, si yo ando así o ando así, esa carga va a ser anormal. Y esos tejidos que están sanos van a generar, no una lesión, pero sí van a generar sintomatología. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para eso? Pues trabajar la postura. Con ejercicios posturales, con reprogramación postural, las maniobras que ustedes conozcan de cualquier cosa de trabajo postural. Bien, yo en este caso, aparte de eso, también trabajo el tema que les expliqué en la primera clase, la convergencia podal, lo del ATM, para yo saber qué factores posturales están afectados y cuál será la prioridad de trabajo. Entonces ustedes lo pueden mezclar con lo que ya saben de posturología. Bien, en el caso de un síndrome de disfunción, allí las cargas normales afectan un tejido que ya está dañado. Un síndrome de disfunción, por ejemplo, ya puede ser en el caso, no sé si se acuerdan que yo les comenté de protrusiones autorreducibles, que ellas se protruyen y vuelven a reducirse y así. Eso tanto entrar, salir del disco genera daño en la dura madre y puede generar adherencias sobre el mismo. Esas adherencias pueden verse reflejadas en un síndrome de disfunción. Un síndrome de disfunción tiene la característica de que es un dolor local que no cambia, jamás. Muy diferente a una patología discal que el dolor cambia, ¿se acuerdan? Entonces, por ejemplo, si yo le pido al paciente que me haga flexión máxima con el cuello, me dice, me duele aquí, puntual, ok, vuelvo a hacer, me sigue doliendo aquí. Si yo hago 20 veces ese movimiento, las 20 veces va a doler en el mismo sitio y no va a cambiar. Eso es típico de un síndrome de disfunción. Entonces, si la evaluación da negativa, es decir, nada me indica patología discal, nada me indica una patología degenerativa, nada, puede que sea una patología postural, un síndrome postural o un síndrome de disfunción. En ese caso, las dos cosas se tratan con movilidad, ¿sí? Un síndrome de disfunción, imagínate, ¿cómo trato yo una adherencia de una madre? Es que yo voy a llegar y no, yo con esta técnica voy a... No es así, no es que hay una técnica de fricción para la dura madre, es que te diga que existe y le paren por segundo, ¿sí? Entonces, en ese caso, ustedes lo que van a buscar hacer, por supuesto, es movilidad, full stretching, full movimiento activo de no solamente el raquis lumbar, sino también, por supuesto, el raquis dorsal, de la pelvis, todo lo que espero yo que sepan, porque sé que saben lo que es tener el noveno semestre. ¿Bien? Entonces, en ese caso, eso puede ser una vertiente, sino también puede haber lesiones musculares. Las lesiones musculares tienen la característica muy obvia de que los test resistidos van a generar dolor. Y es donde yo pregunto, ¿en qué momento hice yo un test resistido? Entonces, en este caso, donde yo presumo una lesión muscular, la evaluación complementaria va más que nada a movimientos activos resistidos, ¿sí? Para ver si hay una lesión muscular. Una lesión muscular, los test resistidos me tienen que doler sí o sí. Entonces, esos test complementarios son 4 test, son muy sencillos. Uno es boca arriba, pero uno es en bípedo y el otro es boca abajo, perdón. Boteo de pie, por favor, y así boca arriba. Este test es inclinación resistida, ¿bien? Bipedestación. La inclinación resistida es, por supuesto, para evaluar la musculatura paravertebral, ¿bien? De forma unilateral. Recuerden que de forma unilateral la musculatura paravertebral hace inclinación, ¿sí? Mientras, y rotaciones por supuesto, mientras que en el caso de la extensión hay una acción bilateral de los paravertebrales. Entonces, aquí voy a estar pendiente de dos cosas: si hay dolor o si hay también debilidad. Dolor y debilidad me apunta a fractura. ¿De qué? Posiblemente un proceso transverso. Entonces, si usted tiene un paciente, por ejemplo, como le pasó, creo que fue a Neymar, no sé nada de fútbol, pero a Neymar, él le hicieron un golpe ahí, no sé qué, y por ahí me dijeron que tenía una fractura de proceso transverso. En el mundial, sí. En el mundial, ajá, iba a decir una copa. Es la misma. En fin, o sea, él básicamente tiene un trauma, tiene ese trauma, ¿verdad? Al hacer los test resistidos, seguramente, si se hubiesen hecho, o vamos a decir que lo hicieron, ojalá que sí ya haya llegado hasta ese punto, y probablemente esa inclinación resistida generó dolor y debilidad. Si genera dolor y debilidad, apunta a fractura, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que les dije inicialmente en la interpretación de esos test, ¿verdad? Si solamente es dolor, no hay debilidad, pues me habla de solamente una lesión muscular menor. Si hay debilidad sola, bandera rojísima, no debería de pasar, porque es imposible que un músculo paravertebral se rompa por completo, es imposible. Esos músculos son muy resistentes para eso, ¿bien? Entonces, ¿cómo se hace la prueba? Me coloco a un lado, mi pierna se va a colocar medial al pie del otro, ¿bien? De esta forma. Y mi brazo
se va a colocar en el hombro contrario a él. ¿Bien? Y ya, ¿qué es lo que le vamos a pedir? Que incline hacia allá. Inclina, por favor, y yo recibo. Más nada. ¿Bien? Vamos a suponer que el paciente es así y porque me van a decir, porque es que le dé mi tamaño y así es muy fácil, te lo puede agarrar aquí y ya, ¿sabes? Y listo, no hay ningún problema. Pero debe ser eso, relajado. ¿Bien? Ya después lo hacemos de los dos lados, por supuesto, y hacemos el otro test complementario. Ponte boca abajo. El test complementario se llama las tres extensiones. Con la cabeza. Se llaman las tres extensiones. Es decir, extensión activa libre, extensión pasiva y extensión activa resistida. ¿Bien? Entonces, ¿cómo sería la extensión pasiva? ¿Saben el ejercicio de Mackenzie? Tal cual. ¿Bien? Estabilizo acá. Le pedimos que coloque los coditos a los lados y le pedimos que empuje y extienda los codos. ¿Vale? Completo. Esa sería extensión pasiva. ¿Sí? Ahora, la extensión activa libre. Coloca las manos así. Estabilizo, acá o acá, sube, activa libre, ¿bien? Para la activa resistida, sube. El preso. Y ahí está, ¿bien? Entonces, ¿qué puede pasar? Que en la activa libre duela, cuando hagamos la pasiva, no duela, pero cuando hacemos el resistido, sí duele. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿A qué apunta eso? Una lesión muscular, ¿bien? Si duele la pasiva, pero no duele la resistida, eso apunta a una lesión más articular, una faceta, un síndrome de disfunción, todo lo demás. ¿Bien? Chévere. Es muy fácil este test. Son esos cuatro, ¿quedó claro? Bien. Ahora, ¿qué pasa si tenemos el caso que sucede bastante a menudo? Esto se usa muy poco, yo lo utilizo una vez a la 40, de verdad que sí, o sea, siendo sincero. Pero bueno, es bueno que lo sepan. Pero vamos a suponer que este escenario es un poco más común, que el paciente tiene una lesión de ácido. ¿Qué criterio tomábamos en cuenta para que hubiese lesión de ASI? Que este test dolía tanto así como así, el de la compresión. ¿Sí se acuerdan? Lo acabo de decir igual. Si es así, tengo que hacer 10 test adicionales, ¿ok? No son test complicados, son test muy fáciles, pero bueno, son 11 que tienes que hacer en total. Y recuerden que de esos 11, 5 tienen que dar positivo, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con los test que son en supino, luego el test que es en lateral y los que son en pro, ¿bien? Para ir en orden. Ponte boca arriba. El orden no importa, pueden comenzar con el que ustedes quieran, pero, lo importante es que si yo les pregunto en el examen, hazme la evaluación de ASI, bueno, voy a hacerlo de supino, pero me faltó 2, voy a hacer de pro, voy a hacer de lateral, ponte supino, o sea, ese desastre, ahí sí bajo punto, pero por hacer los test en un orden diferente, no, ¿sí? Pero si lo hacen primero en prono, después en supino, después otra vez en prono, después otra vez en supino, ahí es que está mal. Exactamente. Entonces, si lo hacen así, obviamente baja punto. Obviamente. Me están dando toda la libertad de bajar punto. ¿Qué pasa? Si tú nos dices que hagamos la evaluación, tenemos que hacerlo aquí. Los 11 tomando en cuenta esto. Este es el primerito. ¿Sí? Entonces, haces ese y los otros 10. De todas formas, cuando yo termine la clase, yo les voy a decir más o menos cómo serán las preguntas. ¿Bien? Eso yo normalmente lo reservo para que saque como 8, 9, como que no te salvaste del caso clínico, pero igualito te van de bueno. Entonces, eso. Siempre los exámenes con mayor nota siempre les pregunto un poquito más difícil. Y los que tengan menor nota, les pregunto más sencillo. No es que van a sacar por No, porque me voy a dar cuenta, como al quinto examen que 4, esto está raro, le va a preguntar difícil a los que tienen menos y así. Entonces, sean honestos, No saquen al las revés. notas que se merecen y ya. No pasa nada. Si salgo mal entonces, porque salgo mal. Pero no les voy a preguntar mi posición. Culpa tuya. Más nada. Y no te va a preguntar más nada, o sea, te digo, bueno, te pregunté, te pregunto, tú lo sabes. Pero no llores. No, yo nada, bueno, yo te voy a dar tu charla motivacional, sigue así, porque yo nunca soy de, si eres bruta o ahora te voy a lanzar la columna. No, lo pienso, Juan pero Diego. respiro hondo y yo te explico. ¿Por qué? Porque siempre que salen los alumnos mal, aquí un paréntesis para seguir, yo pienso dos cosas. Primero, si yo hice algo mal, o sea, no me No se entendiste, pone pausa. no me supe explicar, o sea, siempre pienso que yo hice algo mal. Después pienso, ya va, pero a lo mejor si hubiese sido así, más nadie me hubiese entendido y todo hubiese salido mal. Entonces, si tú saliste mal es que porque
hay algo que pasó. No estudiaste bien, no estudiaste como yo te recomendé que estudiaras, porque ya yo les he dicho, ustedes tienen que estudiar. La única manera de salirme bien es que ustedes estudien desde ya. No, si ustedes lo dejan para última hora, es imposible, porque yo no doy clases para eso. Yo doy clases para que usted estudie siempre. Entonces, obviamente, si tú vas en contra de esa norma, estás aprendiendo. Entonces, si tú sales mal, yo te voy a decir, oye, intenta estudiar de esta forma, hazlo así, 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 así. No vas a decir nada para que te sientas mal. Salvo, oye, que yo te pregunte, no sé, ¿cuál es la profecía de Spinoza? Y tú me digas, ¿dónde está? ¿Qué me ha pasado? Yo hace mucho tiempo que una muchacha en un examen le dije, mira, por pandemia, ¿cómo se llama esto? Y respondió el examen porque no me supo decir que era esto. No, bueno. Noveno semestre. No sé si esto lo dices. Imagínate. Yo estaba que me lanzaba del tercer piso. Me dije, no, pero ¿por qué si yo sé? ¿No? En fin. Entonces nada, yo normalmente si raspa, yo procuro como que, ven acá, no sé qué. Si yo pienso que veas a llorar, se sale. Pero yo te voy a dar todas las herramientas para que no se repita. Si se repite, coño. Ahí sí, si se repite 3 veces, ahí sí dijo, mira, no sé, cambie carrera. Ahí. Porque es que está bien una vez, cambie carrera. pero 2, 3, 4 veces. No, y ni si estudiamos diseño. Pero bueno, en fin. Pero de todas formas yo no suelo ser así ni expectivo ni insultar si salen mal un examen. O sea, si me tratan con respeto, yo trato con respeto. Eso es así. Entonces no... O sea, no quiero que salgas mal. A mí quiero que salgan bien. Pero en tal caso de que suceda, no es que yo te voy a humillar ni nada. No va a pasar. Ajá, sigo. Los test de ácido. Bien, ya recuerden, son 11, pero ya llevamos uno. Ya hicimos uno que fue este. Entonces, tengo que hacer 10 más. ¿Sí? Entonces, cuenten ya que llevo uno. ¿Cuáles son los otros 2 tests? Tenemos rotación de cadera máxima. ¿Sí? Estos movimientos que hicimos en la evaluación básica no son máximos. Es hasta el énfasis. Cuando hablo de máxima es que voy lo más que dé la articulación. ¿Bien? Tanto interna como externa. Ya ahí llevo 3 tests. ¿Bien? Luego hago ABD y AD resistida de cadera. ABD resistida, dale. AD resistida. ¿Bien? Ya llevo 5, ¿cierto? Sí. Luego acá vamos a hacer un test especial que se llama el test de Patrick o Patrick, correcto. Acá, ya. ¿Bien? Llevo 6, ¿cierto? Luego vamos a tener un test llamado test de Gainsland, ¿sí? O mal llamado Gainsland. Arrímate un poquitico para acá. Se hace bilateral. Un poquito más. Saco una cadera. La otra le pido que la tome él. Y lo que vamos a hacer es este movimiento. ¿Bien? La hago bilateral. ¿Sí? No la hago verse del otro lado porque no tiempo. Llevo 7. ¿Sí? Y luego vamos a hacer un test llamado test de compresión axial. Llevo la cadera a 90. Entrecruzo las manos y empujo con bastante fuerza hacia la camilla. Bien, con odio. Este test lo puedo modificar con un poquito de aducción y flexión máxima y luego ir bajando el rango. ¿Para qué? Para incidir en los ligamentos sacroiliacos específicamente. Bien. Sacrociáticos, por ejemplo, en este caso. ¿Sí? Sacroiliaco en este caso y el iliolumbar en este caso. Bien, entonces sacrociático, sacroiliaco y la columbar. Bien, más nada. Ya llevo 8 test. Bien, luego de acá ya están listos los en supino. Eso anótenlo, son 8 test en supino. No se lo olviden. ¿Sí? Luego de acá vamos a hacer un test en lateral. ¿Sí? Son nada más esos en lateral. Colócate. Vaya. Bien. Vamos a hacer compresión lateral en la cresta. ¿Sí? Coloco la cresta, estabilizo y hago lo mismo hacia la camilla. Acá no importa hacerlo bilateral porque igualmente comprimo aquí y comprime la camilla. Entonces lo puedo hacer en un solo lado y ya. Bien. Luego acá me quedan 2 test que son en prono. Llevo 9, ¿cierto? Entonces, 2 test. El test de Yeoman, no sé si lo han escuchado. El test de Yeoman, tomo por la cadera, la otra mano en el sacro, y en la articulación sacroiliaca como tal, y llevo extensión. Y más nada.
esto va a generar, debería generar dolor en esa zona, ¿sí? Ese es el test de Young. Llevo 10. Y el último test es compresión hacia la extensión sobre el sacro. ¿Bien? Es como lo que hacíamos aquí, pero en el sacro. Entonces coloco la mano aquí igualita, presiono el sacro. Y ya. Esos son los 11 test. ¿Son complicados? No. Son muy fáciles. ¿Sí? Tiene que dar resultado de dolor. Sí. Eso te iba a decir. Esa es la pregunta que quería que alguien hiciera. ¿Dónde tiene que doler para que me dé positivo el test? Los 11 test de preferencia para que sean considerados positivos tienen que generar dolor en la zona glútea, en el mismo lado siempre, que no cambie. Y el mínimo serían 6. ¿Cómo? 7. El mínimo que debemos 5. Sí, Mínimo. Sí. Bien, entonces, los 11 test, todos deberían, para que den positivo, doler en la región glútea. Pero vamos a suponer que el paciente, el dolor de él es bilateral. Puede ser, o sea, cuando hice este test, ¿sí? Puede ser que de repente algunas maniobras resalten más un lado que otro, pero lo importante es que sea un dolor en esta zona que no cambie. Si yo hago el test de Yoma, por ejemplo, y dolió en dónde, no, luego por aquí, ya, eso da negativo, ¿sí? Entonces tienen que ser aquí. Y como te digo, el mínimo son 5, ¿sí? No importa cuáles, pueden ser cualquiera, ¿bien? Por lo menos el semestre pasado hubo una muchacha que ella estaba en una hamaca y ella se cayó, así, y se golpeó la pelvis. Y ella, los test le daban positivo, pues le daban como 7 más o menos. Por ahí. Entonces, en ese caso, el problema de ella se apoyaba. ¿Bien? Así de sencillo. Queda claro entonces cómo sería la dinámica aquí. Fíjate que ya llevamos 3 evaluaciones, me queda una. Pero esto solamente lo vamos a utilizar en el contexto donde me diga que hay una lesión de ácido. Si no, no lo hago. ¿Bien? Ajá. La última evaluación para... ¿Qué hora es? Para ver si nos vamos de break ahorita. Por el 5. Ok. ¿Prefieren que explique la última evaluación y vamos de break? Sí. Para después irle con tratamiento corrido. Sí. Vale. Bien. La última evaluación es la evaluación pues, osteopática de la lumbar y de la pelvis. Los que vieron con Lucía ya vieron una parte que es el test de Downey, ¿sí? Y los que no, pues lo van a ver ahorita, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La evaluación osteopática de la pelvis se va a centrar en saber si la lesión primaria de la pelvis del paciente es sacra o es ilíaca. ¿Por qué? Porque dependiendo del tratamiento, ¿sí? Dependiendo de la lesión, yo veo qué técnica utilizo. Entonces, importante. Hay varias formas, yo les voy a explicar la más sencilla, que es en bipedestación y en sedestación, para saber si la lesión del paciente es ilíaca o si es sacra. ¿Bien? Hay una también en camilla. Bien, les voy a dar esa también, es muy sencillo. Bien, en el caso de camilla, o sea, en supino y en prono, podemos saber la lesión si es primaria ilíaca o primaria sacra. Bien, ahora, ¿cómo lo sabemos? Paciente en supino. Bien, cuando quieras cambiar, que no seas paciente, avisa, porque hay un momento que la gente está por tanto descanso. En este caso, ¿te puedo quitar los medios? Sí, ok. Y quitamos. Ajá, ¿qué es lo que vamos a hacer? No hace falta marcar, o sea, para esto, pero si lo quieren hacer, lo pueden hacer. No pasa nada. Para el Downing sí, en el Downing sí les va a pedir un marcador. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comparar la medición de las piernas, la longitud, en supino y en prono. ¿Para qué? Yo comparo la longitud. Si yo veo una pierna más corta, esta tiene una tendencia muy ligera a estar corta, fíjate. Entonces, en este caso, vemos la longitud. Hago así para que vean, no es el reverso, ¿sí? Es para que vean nada más. Entonces, si yo veo ahí más acortamiento o más alargamiento, bien, en supino me apunto una lesión ilíaca, ¿sí? En supino. En prono me apunto una lesión sacra. ¿Por qué? Porque aquí, fíjate que los ilíacos están libres y el sacro está pegado a la camilla. Entonces, en esta posición, la dismetría va a ir asociada a el ilíaco, que es el que está libre. Ahora, en prono, el ilíaco se va a bloquear acá y va a estar el sacro libre. Entonces, en prono, cualquier dismetría se va a ir asociada a una lesión sacra. Entonces, ponte boca abajo, por favor.
Para acá lo ponemos boca abajo y que saque los pies de la camilla, obviamente, ¿sí? Y comparo. Fíjate la diferencia, no sé si, bueno, si se ve aquí, pero bueno, esta derecha se ve mucho más corta de este lado. Voy a intentar hacer así, pero no creo que se vea. Pero bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que la incidencia que tiene él, todavía no sé qué lesión, pero es sacra. En el caso de que tengo que evaluar primero el sacro, ¿sí? ¿Por qué digo primero? Porque después tengo que evaluar el ilíaco. ¿Por qué? Porque la posición del sacro yo lo voy a determinar dependiendo de la posición del ilíaco. Entonces, el ilíaco siempre lo vamos a evaluar, pero dependiendo del paciente lo podemos evaluar primero o después del sacro. En este caso, en él, vamos a evaluar primero sacro y luego evaluamos ilíaco. Pero si hubiese dado al revés, evaluamos primero ilíaco y luego sacro. ¿Bien? De ser necesario. Pero en fin, ¿qué quiere decir? Que a él le tengo que tratar es el sacro, no el ilíaco. ¿Bien? En fin. Entonces, ya con esto, ¿qué pasó? Ya evaluamos primero el lado donde sea como donde se note más. Ya sea, ojo, aquí está o más largo o más corto, pero no sé. Lo que estoy viendo es que hay dismetría. Aquí yo no sé si es que está más largo o más corto, no sé todavía. Pero Esto es se nota global. más boca abajo que boca arriba, Exacto. y por eso vas a Por eso es que yo voy a hablar sacro primero. ¿Sí me explico? Pero aquí no sé cuál es la lesión. ¿Sí me explico? ¿Ibas a decir? Puede ser, por ejemplo, en el ilíaco que haya una dismetría del mismo lado y en el sacro también del mismo lado, o Puede en el ser. ilíaco diferente y el sacro también Puede diferente. ser, pero a esta altura tira fecha. Porque no sé, tengo que hacer otros test. Tengo que hacer Darwin, tengo que hacer el test del sacro. Aquí lo único que sé hasta ahora es que primero tengo que evaluar el sacro. Es lo único que sé hasta ahora. Y que su incidencia principal es el sacro. Más nada, no sé si hay un hilato de anterioridad, derecho o izquierdo, no sé si hay un sacro de anterioridad, derecho o izquierdo, no lo sé. Para eso tengo que usted. ¿Sí me explico? Entonces, puedes hacer este mismo test o no, yo siempre hago el de la camilla. O, dependiendo, a veces hago este. Es flexión máxima en bipedestación. ¿Qué es lo que vamos a agarrar acá? E IPS. Cuando hablo de IPS es esto de acá. La espina ilíaca posterior superior. En los dos test, tanto en supino como en sedente, tomo acá y lo que voy a tomar de referencia es lo que arrastre. Donde arrastre, ahí sí me va a decir el lado de la lesión. ¿Bien? Entonces, coloco, así mismo para que vean. Busco IPS. Una vez que haya localizado las dos IPS, bien, empiezo a hacer la prueba. Presióname, por favor. Y fíjate que aquí no hay arrastre en supino. En supino. En bípedo, el arrastre es ilíaco. Entonces, acá el ilíaco me está confirmando lo mismo, que no está en lesión primaria. ¿Sí? Ahora, para el sacro, ¿cómo lo hacemos? En sedestación. Coloco esto por aquí. Tomo la silla y siento al paciente. ¿Bien? Te vas a sentar y sienta para allá. Obviamente, el terapeuta puede estar sentado, pero bueno, como hay una sola silla, me toca estar arrodillado. Y hago exactamente lo mismo, palpo IPS y le pido que flexione. Y fíjate el arrastre que hay en la derecha, no sé si se ve desde aquí. Sí, aquí se ve. Pero esta está arrastrando muchísimo más, la derecha. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que hay una disfunción en el lado derecho. Pero, no necesariamente la causa de esa disfunción está en el lado derecho. Puede ser que esté en el lado izquierdo, lo más probable, porque estamos hablando de sacro, es en el lado izquierdo. Pero ahorita les voy a explicar eso. ¿Bien? ¿Se acuerdan que yo les comenté de un osteópata que se llamaba Benichou, que decía que todas las disfunciones de sacro mayormente son izquierdas, las derechas son raras? ¿Bien? Tomen eso en cuenta porque eso ayuda mucho a la hora de diagnosticar. Entonces, párate un momentito. Quedó claro entonces lo que hacemos. Ojo, usted puede hacer, si quiere, en supino y en prono, ya. O bípedo, luego lo sienta y luego la cuesta y haces el test. Depende, salud. Entonces, puedes utilizar los dos, puedes usar uno, no pasa nada. Lo importante es que ustedes sepan, antes de hacer las pruebas, cuál es su incidencia principal. En el caso de él, la incidencia de él es sacro. Entonces tengo que hacer el test del sacro. ¿Bien? Entonces, lastimosa, bueno, vamos a decir lo que fue una bendición, porque el test de sacro es más complicado que el de Down. Pero bueno, yo normalmente lo dejo de último, pero yo voy a hacer la voluntad del paciente. Siéntate bien por allá. Si no entienden, le echan la culpa a Neita. A mí no me echen la culpa. Ok. Y a Francisco Fajardo por ahí, por hacer todas estas técnicas.
Entonces, en este caso vamos a colocar un poquitito más para acá. Ahí. En este caso, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es determinar ahora, como es sacra la lesión, yo voy a determinar cuál es su disfunción, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de que el sacro se podía lesionar en 4 ejes? De los 9 que tiene en realidad. Bueno, tienes, vamos a repasar, tienes en mi eje izquierdo, en mi eje derecho y los oblicuos derecho e izquierdo, ¿sí? Recordar que el de mi eje derecho va de derecha a derecha, de base a ángulo. En mi eje izquierdo, de base a ángulo, por izquierdo. El oblicuo derecho, bien, va a ir desde la base derecha hasta el ángulo izquierdo. Y el oblicuo izquierdo va a ir desde la base izquierda al ángulo derecho. ¿Bien? Chévere. Fin. Entonces, ¿cómo vamos a idear esto? Vamos a hacer el mismo test que hicimos en sedestación, pero ahora, en vez de colocar las manos acá, en el IPS, las vamos a colocar en ese 1, aquí aproximadamente. ¿Bien? Y acá vamos a determinar si la base sube o no, ¿sí? O cuál de las dos sube, porque fijo va a subir una por la disfunción que él tiene. Y después vamos a hacer el mismo test, pero en los ángulos infralaterales, y vamos a ver qué ángulo sube. ¿Bien? Si sube, por ejemplo, el ángulo, la base izquierda y el ángulo izquierdo, ¿sí? Eso dibuja un eje. Si sube la base derecha y el ángulo izquierdo, eso dibuja otro eje, y así, y así, y así. ¿Bien? Voy a hacer el test primero y después voy a explicar el razonamiento de cómo determinamos el eje. Bien, porque en el caso de mi eje es un poquito más complicado. En el oblicuo también, pero bueno. Les hablo claro, esto es bastante complicado de explicar, pero yo procuro simplificarlo. Pero bueno, vamos a ver cómo sale. Hasta ahora la gente ha entendido. No espero más de ustedes. En el caso del test, igualito, en ese 1. Bien, esa es la única diferencia. Entonces, yo me coloco, voy a acercar un poquitico más a mi cuerpo. Ahí. Vamos a colocar, lo estoy haciendo así para que no nos bloquee la vista. Lo ideal es que yo esté así, pero bueno, por efecto de grabación yo me quedo aquí. Entonces busco IPS, si yo voy al medio, estoy en S2, ahí no es la prueba, es en S1. ¿Bien? Justamente debajo del L5. Tienes L3, L4, L5 y aquí está justamente S1. ¿Bien? Entonces, una vez acá, ahí le pido la prueba, hazme flexión de tronco, por favor. Veo en efecto que sube la base derecha. Bien, lo tomo en cuenta. Baja, por favor. Ahora voy a hacer el mismo test, pero en los ángulos. Bajo, 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 bajo. Bien. ¿Cómo consigo los ángulos? Bajo, 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 hasta que sienta glúteos. Luego de ahí retrocedo. Inmediatamente ahí están los ángulos. Repito la prueba. Sube, por favor. Y sube la base, el ángulo derecho. Bien. Ahora. Vamos, ahora, necesitan el propio paciente porque va de lo más fácil a lo más difícil. Pero bueno, normalmente cuando sale oblicuo la gente empieza a hacer chistes. Importante, sube la base derecha y sube el ángulo derecho. ¿Bien? ¿Qué es la primera impresión que creen ustedes que pueda tener? ¿Un hemieje derecho o un hemieje izquierdo? ¿Por qué derecho? No te estoy jugando, solamente que me justifique la respuesta. ¿Por qué es derecho? Ok, fin. El deber ser es que los dos suban. Entonces, yo voy a prestar atención en los hemiejes, el que no está subiendo. Ahí sería el hemieje izquierdo el que está. Sería un hemieje izquierdo. El que está en disfunción. ¿Sí? Porque está anclado por fulcro. Exactamente. Entonces, como está anclado en fulcro, bien, este eje vertical va a dibujar un eje transversal, ¿sí? Ese eje transversal va a generar el fulcro del eje en disfunción que sería el izquierdo. Bueno, por ahí va la cosa, porque eso es con los oblicuos, pero va por ahí. Entonces, el problema es el eje izquierdo, ¿sí? Si sube base derecha, ángulo izquierdo es el de mi eje derecho, perdón. Dije base derecha, ángulo derecho. Es un hemieje izquierdo, saludos. ¿Sí? Voy a estar pendiente de lo que no subió. ¿Sí?
N mi eje. Esa es la U. Ahora, salud, fíjate lo que decía Benicho, la verdad. Izquierda. Todos ustedes, no sé, aquí vemos casi 40 personas. Probablemente las 40 personas, muy probablemente no consigamos un mi eje derecho. En un mi eje derecho debería de subir la base izquierda y el ángulo izquierdo. ¿Sí? Es muy raro que pase. Yo jamás me conseguí un paciente con eso. Ya tengo que como 3, 4 años casi nomás aplicando estos test. No me ha pasado. Pero bueno, importante que tengan eso en cuenta, ¿sí? Ahora, en el caso del eje oblicuo es un poquito más complicado. ¿Bien? En el caso del eje oblicuo, si sube, por ejemplo, la base derecha y sube el ángulo izquierdo, sería un eje oblicuo, ¿derecho o izquierdo? Derecho. La base te da el nombre, para que lo vean así, en el oblicuo. Si sube la base izquierda y el eje, el ángulo anterolateral derecho, sería un oblicuo izquierdo. ¿Bien? La base te da el nombre. Anoten eso, tatúes. ¿Quedó claro? ¿Me entendieron? Sí. ¿Se explicó bien? Explíquese último de nuevo. Voy otra vez. Sí. En los ejes oblicuos, la base te da el nombre y la dirección. Si sube la base derecha y el ángulo izquierdo, sería un eje oblicuo derecho. Si sube la base izquierda y el ángulo derecho, sería un oblicuo izquierdo. ¿Sí? Ya. Ese es el primer paso apenas. Esa es la parte fácil, imagínate. ¿Bien? Entonces, ¿quedó claro? Lo puedo volver a repetir si quieres. ¿Seguro? ¿Cómo veríamos eso a la hora de evaluar? O sea, Con lo que hice ahorita, ponte tú, subió aquí. Vamos a suponer, acá, sube por favor, digo, baja, subió esto aquí. Esta es la base derecha, ¿sí? Baja. Vamos a suponer que cuando yo hago el ángulo, dale otra vez por favor. Esto es lo que en realidad está pasando, está subiendo el derecho. Pero vamos a suponer que subió el izquierdo. Entonces sería un oblicuo derecho. Así como tú lo visualizas. ¿Bien? Ahora vamos a suponer que yo le hago la evaluación y aquí subió fue la izquierda y subió el ángulo derecho. Sería un oblicuo izquierdo. ¿Sí? Así es como tú lo visualizas en el test. ¿Sí? Lo que sube. Lo que sube tú lo marcas con una X izquierda. ¿No? Ya en consulta no es necesario. Sube, ok, arrastró este, ya, es una M izquierda. O subió acá, ok, chévere, es un oblicuo izquierdo. Y ya. Es lo que más te vas a conseguir en consulta. De hecho, yo en el examen, para no ser malo, yo les voy a preguntar las lesiones en izquierda, porque es lo más común, por decirlo así. Sería mal la pregunta si vamos a hacer una lesión en mi eje derecho. Tampoco, no es tan malo así. Pero no existe ninguna palabra. Sí. Pero bueno, en fin, este es el primer paso. Solamente estoy determinando el eje, ¿sí? Ahora tengo que saber la dirección en la que está apuntando el sacro. ¿Bien? ¿Por qué? Porque de eso va a depender el tratamiento. Yo el tratamiento para normalizar el sacro, yo lo puedo hacer a través del ángulo o a través de la base. Entonces, dependiendo de cómo esté el sacro, yo tengo que saber dónde voy a presionar, si en el ángulo o en la base. Entonces es importante saber eso. Entonces, ya sé entonces el eje del sacro. Ahora me toca el segundo paso, determinar la dirección. ¿Cómo determino la dirección del sacro? A través del test de Downing. Lo vas a preguntar o lo vas a pensar, profe, pero el test de Downing no es un test ilíaco. Sí. Pero recuerda que el ilíaco y el sacro siempre están opuestos entre sí. Entonces, no hay una manera objetiva de saber la dirección del sacro, pero sí del ilíaco. Entonces, vamos a averiguar la posición del ilíaco para saber la posición del sacro. ¿Sí? Por ejemplo, si yo hago el test de Downing, que ya ahorita lo vamos a ver, voy a matar dos pájaros de un solo tiro. Si yo hago el test de Downing y me da un ilíaco en anterioridad, ¿sí? El sacro estaría en posterior. Ya ahí tengo la dirección. Pero me da, ponte tú, un ilíaco en posterioridad. El sacro estaría en anterior. Ya ahí tengo la dirección. ¿Sí? Ahora, ¿dónde hago el Downing? Eso es lo otro importante también. En un hemieje hago el Downing en el mismo lado.
Si me da, por ejemplo, una en mi eje izquierdo, hago el downing en la izquierda. ¿Sí? En el eje oblicuo, no es así. En el eje oblicuo voy a hacer el downing opuesto al eje. Es decir, es un eje oblicuo izquierdo, hago el downing en la derecha. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir porque eso enreda. Otra vez. En mi eje hago el downing en el mismo lado. Eje izquierdo, downing en la izquierda. En un eje oblicuo lo hago en el lado contrario al eje. En un eje oblicuo izquierdo hago el downing en la derecha. ¿Bien? Él lo va a hacer al contrario de la base. Esto puede ver así. En un eje oblicuo lo vas a hacer contrario al eje. Si es un eje izquierdo, lo haces en el derecho. ¿Sí? Quédense así. Si es un eje izquierdo, izquierda. Si es un eje oblicuo izquierdo, derecha. Ya, porque estos ejes no se dan Ok, ahí cuando es oblicuo, me guío por el ángulo. por la base. La base te da el nombre. Por la base. En un eje izquierdo subió la base izquierda y el ángulo derecho. En un oblicuo izquierdo. Ajá. ¿Sí? Entonces vas a hacer opuesto a ese eje, es decir, en la derecha. Hay muchos que dicen, es válido, puedes verlo como que haces el downing en el lado del ángulo que subió, pero me parece que es muy complicado verlo así. Es más fácil decirlo opuesto al eje. ¿Sí? Bien. Pero la gente lo interpreta de su manera. Entonces, ¿quedó claro? Sí. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso aquí? Aquí todavía no sé cuál es tu lesión sacra. Ya solamente sé que hay una lesión en el caso de él, de un eje izquierdo. Ojo, ya va. Esto acá es muy complicado verlo en clase, pero ya en consulta eso tú lo haces rapidísimo, ¿sí? No te quita mucho tiempo, de verdad que no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el caso de él, que le dio un eje izquierdo, ¿dónde voy a hacer el downing? En la izquierda, ¿sí? Entonces vamos a hacer el test de downing ahora. Vamos a colocar aquí. Ayúdame ya, por favor. Vamos a hacer el downing. Entonces, vas a colocarte en la cabeza aquí. Debe ponte así para que puedas grabar bien. Ajá, vamos a hacer el test de downing. Vuelvo y repito. ¿Con qué finalidad hacemos el test de downing? Para determinar la dirección del sacro. El ilíaco va a ir en una dirección y el sacro va a ir en dirección contraria. Eso es importantísimo recordarlo. ¿Bien? Entonces, como dije, es un eje izquierdo, hago el downing en el izquierdo. ¿Bien? A ti te hicieron la vertical, ¿verdad? A él le había dado descendente. Ajá. ¿Cierto? Sí. Ten pendiente con eso, porque después de esto les voy a explicar qué relación tiene la consecuencia mecánica ascendente y descendente con la pelvis. Eso es importante. ¿Ya? Porque esto me confirma lo de la vertical. ¿Bien? ¿Estamos hablando del mismo idioma? Pero Sí, luego, sí. este es el segundo paso. No, sí. Ojo, yo estoy repitiendo, no estoy diciendo nada de que no haya explicado. Si yo te hablo de la vertical, ya tú sabes, vertical, descendente, descendente. ¿Sí? Entonces, hago el downing a la izquierda porque es un eje izquierdo. El test de downing, para los que no lo han visto, y para los que lo vieron prestar atención para repasar, el test de downing se puede hacer de diversas formas en cuanto a tomas y a forma de hacer la maniobra. Hay algunos que hacen la maniobra dinámica, ¿sí? Como la propia Ixa lo hace así, dinámico. Y habemos los que lo hacemos de forma estática. ¿Qué diferencia tiene? No es mucha, es una cuestión de criterios. Si lo quieres hacer dinámico, lo hace dinámico, si lo quieres hacer estático, lo hace estático. Yo lo explico estático, ¿sí? Pero en teoría da lo mismo. ¿Sí? Bien, yo lo explico estático y lo explico con las tomas tal cual como lo hace Francisco. Tal cual. O si me llegan a decir que lo hace Lucía, que siempre me lo dice, está bien, la propia Lucía lo hace así, pero yo lo hago como lo hace Francisco. Esa es mi respuesta. Y en el examen va como lo hace Francisco. Como lo hago acá. Yo lo hago tal cual como en el libro. igualito. A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Ah? No sé, yo siempre hago el test como lo hace Francisco y nunca falta que me diga, pero la conclusión lo hace diferente. Vamos a ver, Sí, sí. no sé. Entonces, Sí. lo hago aclaratoria para que después diga, pero es que solo. En fin, no pasa nada. Bien, entonces, el test de downing estático o dinámico, lo vamos a hacer estático, tiene dos maniobras. Tienes el test de acortamiento y el test de alargamiento. ¿Sí? El test de acortamiento va a generar una rotación posterior del ilíaco y el test de alargamiento una rotación anterior del ilíaco. ¿Bien?
hago los dos test y comparo, ¿sí? Donde vaya más es donde está la afinación, ¿sí? Ok, si va más en anterior que posterior, estamos hablando de un ilíaco en anterioridad. Y si va más en posterior o acortamiento que alargamiento o anterioridad, estamos hablando de un ilíaco en posterioridad. Ya. Tomo en cuenta esa información para yo saber la posición del sacro. ¿Bien? Entonces, acá si puedo marcar, pásame allí rapidito, por favor. Antes de marcar tenemos que hacer un reset de la pelvis. Le pedimos que flexione las dos piernas y que me eleve 3-5 segundos o que haga 3 puentes, cualquiera de las dos. También es válido hacer triple flexión de extremidades inferiores, cualquiera de las tres. Una vez que hayamos hecho eso, para hacerlo, vamos a marcar. ¿Qué vamos a marcar? Los malleolos. Vamos a marcar los dos malleolos. Tomo los malleolos de referencia, marco, tomo los otros malleolos de referencia. Yo normalmente lo pego así para que me quede un puntito, para que me pegue aquí y ya yo sé. Ahí está, ¿bien? Truquitos ahí de la calle. Trucos osteopáticos. Entonces, ya acá tengo el primer paso, ya marqué. Hago el downing en la izquierda. ¿Por qué? Porque es una imienje izquierda. Puedo comenzar con el acortamiento o el de alargamiento, no importa. Voy a comenzar con el de alargamiento. ¿Por qué? ¿Bien? Las tomas son las siguientes. Mi mano craneal va a ir justamente en el muslo de la pierna contraria y va a sujetar la fosa poplítea. Y la otra mano va a ir por encima de los malleolos. Y desde esta posición vamos a hacer un movimiento de flexión, que ya lo estoy haciendo, aducción y rotación externa. ¿Bien? Como es estático, mantengo unos segundos y luego estiro. ¿Bien? Sí, es diferente. ¿Lo haces diferente? Sí, es diferente. No, o sea, sí, la diferencia son las tomas. Vuelvo y repito, ¿de dónde salen esas tomas? De las psicopatas. Pero tampoco es como que más. Acá. No, la gente se complica, créeme, porque siempre me dicen, Rafa, yo lo voy a hacer como la hace Lucía. Es con más elegancia. elegancia. Bien. Si lo quieres hacer como Lucía, lo hace como Lucía. Si lo quieres hacer así, Elegancia. esto tiene más elegancia, más bonito. Sí, pasa que sí. Y que guay. Acuérdate que la técnica manual también tiene un tema de elegancia involucrado, ¿sí? No es que tú vas a llegar. Pero bueno, en fin, ¿dónde está el marcador? ¿Cómo? Ya, voy a marcar y lo voy a repetir para que tengamos una secuencia. Fíjate que entonces hubo un alargamiento, si lo pueden ver acá, mido y marco. ¿Ya? Sí. Voy a repetir la toma. Nuevamente, acá, acá y acá. Mantengo con el peso de mi cuerpo, obviamente. Y luego, Hay rotación externa. Ah, bueno. correcto. Hacemos flexión, aducción y rotación externa. ¿Sí? En el de acortamiento son los parámetros contrarios. Es decir, extensión, ABD y rotación interna. ¿Sí? Hacia allá. Así. O sea, es como si yo me fuese a intentar saltar sobre la cama, la camilla. Pero con yo. Así. Como si se fuera encima mío, básicamente. Sí, o sea, no puedo decir así. No, ya sea, es como si estuviera llevándole la pierna hacia acá. Acá. Y Es como ahí si yo va la quisiera presión. pasar para allá, pues. No. No, ¿a dónde vamos a hacer la presión? Lo que estoy haciendo es dejar caer el peso de mi cuerpo. Y ya. Exacto. O sea, la presión va a ser al lado. Es lo mismo que la presión de otra toma. Es eso. otra toma. Pero vuelvo a repetir. Si usted lo vio con Lucía, hágalo como lo hizo con Lucía. De todas formas, a los que vieron con Lucía, yo no les pregunto qué me hagan. ¿A qué le pregunto yo tener Down y a los que nunca la habían visto? Ok. Todos vimos con Lucía. Todos vimos con Lucía. Porque el primer día yo pregunto quién vio con Lucía y los primeros que levantaron la mano y a mí no se me olvida. Ya yo sé, por lo menos ustedes, aquella por allá. Todos vimos con Lucía, Casi profe. todos vieron con Lucía. Cállate la boca, ¿no? Yo no sé si tú, no me acuerdo si levantaste la mano. Pero por lo menos por aquí yo sé que no me conocía. ¿A que no veo con Laura, Lucía? el que no vio con Lucía. No, no. En cambio, el que lo veo le pregunto Silvia, por ejemplo. No, yo sí vi, yo no vi nada. No, ¿te gustan ellos? Yo vi Sirius, por ejemplo. No, yo vi con Aixa. Yo digo Balleste.
Ok, bueno, está bien. Te pregunto otra cosa de osteopatía, entonces, ¿qué no has visto con Lucía? Yo tengo mi Ahí estrategia. está todo. Decía. Pero yo tengo mi estrategia. Lo que vieron con Lucía, yo lo con Valle. La gran mayoría. Sí. Si hay gente que de repente vio con Balleste y vio con otra persona Lucía, son muy poquitos. Salud. Bueno, en fin, yo por eso te me pregunto primero para yo tener una idea a quién le puedo preguntar y a quién no. ¿A quién pueden matar, pues? ¿Y a quién no? En fin, entonces ya marqué la línea. Una vez que marco la línea, reinicio otra vez. Hazme el puente, por favor. Salud, 3 puentes, un puente de 5 segundos o triple flexión de la extremidad. Y ahí, fíjate que está otra vez en la posición inicial, ¿ves? Neutro. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el test de acortamiento. El test de acortamiento, igual, chequen las tomas. Acércate un poquitico hacia mí. Ahí está bien. Igual, la mano distal toma por encima de los mayores de esta forma. La mano craneal toma de esta forma en la posición, en la fosa cortícola. El muslo, y esto bajo punto, si no lo hacen, tienen que ir adosados de esta manera. No. Y llevamos a extensión, ABD y rotación medial. ¿Bien? No estén pendientes si la fui o no. O sea, ven cómo la toma ya. Ya yo dije que ella los hace diferente porque es lo que me han dicho. Sí. No sé si. Sí, pues ya nos hace la. Sí, porque ya no se recuesta el brazo de la Lo único que digo es que lo vamos a hacer así. ¿Sí? Entonces, luego medimos y fíjate acá lo poquito que acortó. ¿Sí lo ves? Alargó más de lo que acortó. ¿Bien? Ahorita ya. Ya va, espérense. Espérense para que vayamos al mismo ritmo todos. Ajá. Presten atención. ¿Qué carrizo significa esto? Esta, la línea que está en el medio, es la línea de referencia. La línea que está más distal es la línea de alargamiento. Y la línea que está más craneal es la línea de acortamiento. ¿Sí? Entonces, en este caso, alargó más de lo que acortó. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que hay un ilíaco en anterioridad. Pero en segunda intención. Ahorita voy para eso. Ya va. Ya va. Bien, hay un ilíaco en anterioridad. ¿Sí? Si el ilíaco está en anterior, el sacro está en posterior. Chévere. Y la vertical de él le dio Descendente. Bien. Los ilíacos en anterioridad y los sacros en posterioridad son lesiones mecánicas descendentes. ¿Sí? Si te pones a ver, la consecuencia mecánica va así. ¿Qué va a pasar con el ilíaco? Va a ser esto. O va a ser esto. En cambio, una lesión ascendente, el ilíaco va a compensar de esta forma, una rotación posterior. Entonces, una rotación anterior ilíaca con un sacro en posterioridad es consecuencia mecánica descendente de la pelvis. ¿Sí? Y una consecuencia mecánica ascendente en la pelvis se va a ver reflejada con un ilíaco en posterioridad y un sacro en anterioridad. ¿Sí? Entonces, aquí es que estoy confirmando lo de la vertical. Por eso es que dijimos al principio, mira, no sé, puede ser que a lo mejor te dé mixto, te dé descendente, dependiendo de las otras pruebas. Esta es una de las pruebas. Con esta forma, mecánicamente sé que el proceso mecánico de él es descendente. ¿Sí? Entonces, esta lesión ya es adaptativa, probablemente haya algo ahí en esa bóveda craneal o en esas cervicales altas que hay que revisar. ¿Cuándo lo vamos a revisar? Pues cuando vemos cervicales altas. Lo vemos No soy en paciente. segundo corte. Sí, para ¿Me puedes recordar ver. para Ojo, no quiere decir que el hecho de que él ande así va a tener mil enfermedades y mil lesiones, pero tiene una predisposición a muchas cosas. ¿Bien? En fin, quedó claro el tema de las tomas, lo vuelvo a repetir. Alargamiento, acá y acá. ¿Sí? Acortamiento, acá y acá. Codito adosado, si usted lo hace así está mal. Aquí, adosado en uno. ¿Bien? Eso para hacerle con la zona. Correcto. Sí. Bien, tienes ahí acortamiento y alargamiento. Bien. En el caso de él, alargó más de lo que acortó, pero hubo acortamiento. Cuando hay movimientos en las dos direcciones, pero uno es mayor que otro, se habla de un ilíaco en segunda intención o en segundo grado. Y cuando hay, por ejemplo, acortó, alargó, pero no hizo lo opuesto, o sea, solamente hubo una sola dirección de movimiento, hablamos de un ilíaco en primera intención o en primer grado. ¿Sí? ¿Cuál sería?
Tranquilo. ¿Cuál sería el tratamiento para ambos? En un ilíaco de segunda intención, tratamiento miotensivo. Y en un tratamiento para ilíaco en primario, en primer grado, trozo o manipulación. ¿Bien? Yo les voy a dar los dos técnicas, pero también se van a ir. ¿Cierto? Sí. Entonces, aquí ya no tengo para un solo tipo. Aquí evalué ilíaco y aquí evalué sacro solo así. ¿Bien? Aparte de eso, el pubis lo podemos evaluar con una palpación o con razonamiento. ¿Cómo evaluamos con razonamiento? Un ilíaco en anterioridad me va a generar un descenso de la rama pública. Y un ilíaco en posterioridad me va a generar un ascenso de la rama pública. Lo puedo dejar así y así no es necesario meterle la mano en el pubis al paciente, que a veces el paciente es pudoroso y no es necesario, o hacemos la prueba. Entonces, para mantener el pudor, agarra aquí para que no te estrelles las espinosas. Lo que vamos a hacer es con el canto de la mano hacer este movimiento. Obviamente así no, porque ¿sí? Y luego que lleguemos con el canto de la mano a hueso, lo que hacemos es ahí sí en dirección, pero con las manos bien cerraditas, no abiertas. Palpamos entonces el pubis y vemos cuál está más alto, cuál está más bajo. En el caso de él, este debería estar más bajo, como acabo de decir. ¿Bien? ¿No tienes problema en...? No. Estudiante es físico. Claro, lo bueno, la gente no le paga. Pero bueno. Voy a repetir. ¿Cómo va a ser aquí? Así. Marco, pido permiso. Llegamos. Ahí está hueso, ¿eh? Una vez que lleguemos al hueso, palpamos y vemos, en efecto, cómo están los pubis. ¿Bien? Y en efecto, este está un poquito más descendido. ¿Sí lo ves? Este está para allá. ¿Bien? Ojo, si quieres, una vez que localizas, lo puedes palpar así también, desde esta dirección, y así mantienes la misma secuencia para que no te enredes. ¿Sí? También. Hago acá. Palpo, 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 palpo. Ya yo sé que de aquí voy a llegar al hueso. ¿Bien? Aquí está un pubis y aquí está el otro pubis. Mira la diferencia, ¿verdad? Sí. Entonces el izquierdo está descendido. Entonces puedo mantenerme con razonamiento o innecesariamente le meto mano al paciente. ¿Sí? Yo solamente lo haría si el paciente de repente tiene una pubalgia. ¿Sí? Porque esta dismetría puede ocasionar pubalgias. ¿Sí? Entonces es importante eso. Entonces una pubalgia tengo que chequear el ilíaco. Porque probablemente hay un ilíaco en anterior o en posterior que me está haciendo eso. Un ilíaco en posterioridad me puede generar, por ejemplo, una lesión en el sartorio y a nivel de la pata de ganso, ¿sí? Entonces, una tendinitis de pata de ganso puede ser ocasionada por un ilíaco en posterioridad. Yo voy a andar muchas de estas cosas en cadera, porque en cadera las lesiones musculares tienen mucha relación, no necesariamente están atribuidas a, pero tienen relación con las lesiones musculares del esqueleto apendicular a nivel extremidad inferior. ¿Bien? Entonces, ya con esto evaluamos pelvis de forma funcional, osteopática. ¿Bien? Tenemos también la evaluación del coxis, pero normalmente yo no veo el coxis. Hay evaluaciones externas, no crean que es solamente la teoría. Pero por tiempo no las explico porque también tengo que explicar el tratamiento y pues, son más cosas. ¿Bien? Pero si les llevo a pasar el material, en ese material hay evaluación y tratamiento del coxis. ¿Cómo si nos llega? ¿Ah? ¿Cómo si nos llega a pasar? Me escribe. Ah, ok. Me escribe, profe, me dice, bueno, dale. O lees el material que te pasé, o lees el libro de francés. Yo lo hago para que tengan menos contenido. Si quieren, yo lo puedo explicar. Yo lo puedo hacer, pero son más técnicas, son como 3 más. ¿Qué break? Profe, ¿y el break? Todavía no he terminado la evaluación. ¿Quieren que les explique coxis? Tomando en cuenta que son como 3 técnicas más. ¿Sí? El break todavía me falta. Tengo que terminar la evaluación primero, que fue lo que acordamos. ¿Sí? Entonces, les doy coxis, ¿seguro? ¿Respuesta definitiva? Sí. Sin echar la culpa a nadie, sobre todo a mí. Sin arrepentimiento, ¿ok? ¿Listo? Opción. Evaluación del coxis. Bueno, tú dices examen. Sí, el examen está todavía allá abajo, no lo he terminado. Si quieres en el break, bajamos rapidito o bajas rapidito para ver si está el examen todavía. Y... No, bueno, nunca lo imprimió porque ya yo me entró. Ah, no lo usted. Ah, yo lo pagué todo, pero yo me entró. Ok, bueno, bajamos ahorita y le imprimimos y yo me lo llevo. ¿Ya? Me avisa, cuando tenga una red, me recuerdan, para ir contigo. ¿Sí? Dale. Entonces evalúo coxis. Ponte en programa, por favor. El coxis. ¿En qué me metí? ¿Sí?
¿Quieres ser paciente? Ok. Dale panqueca, Sí, porque muévete. ya pobre ya. Pues. Dale panqueca, vamos. El coxis, esto es sencillo de aquí, presten atención. El coxis, él tiene dos lesiones, tiene la lesión en anterioridad y en posterioridad. Bien, en el caso de el coxis, él se mueve así, o sea, él hace estos movimientos, anterior, posterior. Vamos a tomar de referencia esta parte, ¿sí? Él se mueve en acompañamiento al sacro por el ligamento sacrocoxígeo. ¿Sí? Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Sin embargo, el coxis tiende a verse en lesión más que nada por caídas. Él puede tener una tendencia más en anterioridad o más en posterioridad. ¿Sí? Acá lo que hacemos simplemente es palpar el coxis. ¿Sí? Y simplemente ver si esta parte está más hundida que esta. Esa es la forma más fácil de palpar el coxis. ¿Bien? Simplemente palpando y dependiendo de la posición, lo vemos así. Es la que les voy a explicar porque es la más sencilla. Las otras son un poco más complicadas y ya creo que tienen suficiente con lo del sacro. Entonces, por palpación es que lo vamos a hacer en diagnóstico. ¿Bien? De todas formas, por lo menos un paciente de coxis es recomendable evaluarlo cuando se cae. O sea, solamente ahí cuando cae. Del resto, pues nada. Entonces, ¿puedo volver con la cabeza ya? Déjame quitar esto dentro de un momento. Y bueno, voy a colocar aquí. Yo busco cómo conocer el coxis. Busco las bases, IPS, todo eso como hacemos en el test. Palpo glúteo, desaparece la palpación ósea y luego subo hasta llegar otra vez a los ángulos. Desde los ángulos voy a llevar los brazos, los dedos hacia medial y voy a empezar a palpar hacia abajo y ya está. ¿Sí? Luego repito. Palpo desde acá, bajo, 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 glúteo, subo, hueso, llevo los dedos al medio y empiezo a bajar. Y ahí está lo que sería la parte superior y la parte inferior o la cola del coxis. ¿Ya? Más nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a palpar para ver la tendencia, si está más así o si está más así. ¿Bien? Entonces, en este caso, como les digo, no vamos a guiar de la cola. Si está en anterioridad, va a estar así. ¿Bien? Si está en posterioridad, va a estar así. ¿Bien? Entonces, yo palpo. Si yo siento que está esto más así, posterioridad. Si yo siento que está más hundido y esto más sobresaliente, anterioridad. Más nada. Entonces, en este caso, vamos a hacerlo con el paciente real. Vamos a poner esto por ahí. Y palpo, entonces, busco EIPS. Voy a bajarte un momentico aquí con tu permiso. Busco EIPS en el medio y voy bajando. Vamos a hacerlo mejor desde afuera aquí. Bajo, 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 bajo. Aquí sigo en glúteo, ya aquí ya no palpo ningún hueso. Subo y acá llego a los ángulos. Desde aquí llevo los dedos en el medio y aquí estoy bajando y aquí estoy en el coxis. ¿Sí? Entonces la palpación la voy a hacer en la interlínea y un poquito más abajo. ¿Bien? Y veo cuál es la tendencia. Puedo hacerlo así o desde acá puedo empujar hacia la camilla. Desde el cuerpo y desde la cola también hacia la camilla. Y así estoy testeando el movimiento del coxis. ¿Sí lo ven? Entonces, si va más para acá o va más para allá, la dirección de la lesión siempre va a ser la facilitación. Donde sea más fácil llevarlo es donde está fija. ¿Bien? También preguntamos si el paciente tiene alguna molestia, algún dolor. Bien. ¿Sientes algo? ¿Cuál de las dos? Ok, chévere. Entonces, en la de arriba estábamos empujando la base hacia acá, hacia la camilla. ¿Ok? Entonces estábamos intentando hacer una posterioridad. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Pero está limitado y hay dolor. Pero cuando hice la anterioridad, estaba bien. ¿Qué quiere decir? Que tiene un coxis en anterior, que es la lesión más común. Ahora sí. ¿Ahí se da referencia a un ligamento? El sacrocoxigio, que fue lo que dije al principio. El ligamento sacrocoxigio es básicamente el ligamento que me cubre así todo lo que es la articulación sacrocoxigio. ¿Bien? Tienes también el ligamento sacrociático o los sacrociáticos que van del sacro a la espina isquiática y tienes los sacroiliacos que van así, posterior y anterior, que no es palpable. ¿Sí? Al palpar la parte superior o inferior, o sea, palpamos también ese ligamento. En teoría, pero objetivamente no te puedo decir que sí. ¿Sí? Pero en teoría sí. Okay. En teoría.
Bien, aquí es que lo que va a estar pendiente del ballester, si va más anterior, si va más posterior, y ya. Obviamente yo asumo que los ligamentos están afectados, pero Sí, hay una inflamación de ahí, ¿no? posiblemente. Pero es lo que yo te digo, no te puedo, o sea, si yo te digo que sí, caigo O sea, en... Es que confunde porque si el dolor que sientes es por la inflamación de los ligamentos o es por la Sí, afectación. pero ¿por qué se inflaman esos ligamentos? Consecuencia de un fallo posicional. Entonces, no te puedo decir objetivamente de que ese dolor, esa inflamación es por los ligamentos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para eso, o sea, yo no tengo visión de rayos X para decir que sí, es Claro, ligamento. exacto. Entonces, si yo te digo que sí, por eso es que no te doy respuestas ambiguas. ¿Por qué? Porque si yo te digo que sí, caigo en algo que no deberíamos caer Pero como no físico. hay que asumirlo. o sea, Que es como la simplemente- asunción, la tiradera de flechas y por supuesto la charlatanería. Si yo te digo, sí, ese ligamento está cortísimo, ¿qué evidencia? O sea, soy un charlatán, ¿me explico? Entonces, puede ser que sí, puede ser que no, puede que sea la superficie articular, puede que sea el ligamento, pero puede ser que sean las dos incluso. Pero es de referencia anatómicamente. Pero anatómicamente debería estar afectado, ¿sí? Pero como te digo, efectivamente no tenemos una forma de decir sí. No es como, por ejemplo, los test de ASI que poníamos en tensión los otros los ligamentos sacroiliacos, el lumbar. Eso sí, objetivamente te puedo decir si están afectados o no. Pero este no, porque es un ligamento muy pequeño y una articulación muy pequeña donde no puedo testar solamente el ligamento, sino que testo todo. ¿Sí me explico? Todo el elemento. Entonces, ¿qué te puedo decir? Objetivamente, que todo el elemento capsuloligamental está afectado. Eso sí te lo puedo decir. Pero para la que está aquí la Enlace. Está como obsesionado. no, mira. Prioridades. Me dio como... Está bien, está bien. ¿Se te tira de nuevo el lance? No, te lo juro que yo. Porque es que no es el dinero, es que me costó demasiado que lo acá. Entonces, en fin, eso es lo que te puedo decir objetivamente, que hay una afectación cápsulo-ligamental, pero no te puedo decir si es cápsulo o si es ligamento porque es que las dos están muy Sí, involucradas. posiblemente están afectadas por. Lo que correcto, ¿bien? Eso. Entonces, esa es la evaluación de coxis, la básica. Hay varias, pero nada más voy a dejar eso. ¿Sí? Palpación y esto le vamos a decir básicamente movilidad. Palpación y movilidad del coxis. ¿Bien? Esa no va para el examen, ¿verdad? Sí, sí. Y voy a explicar dos. En vez de tres, para quedar mi bondad, voy a explicar nada más dos. Una para el anterior y otra para el posterior. ¿Sí? En fin, ahora solamente para irnos al break, que ya también necesito tomar un poquito de agua, voy a explicar la de lumbar y ya. ¿Sí? La de lumbar es rápida. Solamente 3 pruebas. Sí. Ojo, vuelvo y repito, son como 40 pruebas. No van a aplicarlas todas, pero tienen que tener una base. ¿Bien? No lo entregues. Sí. No. Voy a explicarlo rápido para que nos vayamos rápido al break. No pregunten, por favor. Entonces, presten atención, graben, escuchen, más nada. Procuren no hablar, procuren no interrumpir para que sea rápido y nos vayamos de break, que también lo necesito el break. Bien, son solamente 3 pruebas que vamos a hacer. Vamos a hacer la prueba en presión ascendente, presión descendente y las pruebas de rotación, derecha e izquierda, obviamente. ¿Sí? Más nada. El objetivo de estas 3 pruebas es saber si la zona lumbar tiene una lesión en primera o segunda ley de Froyet, en mecánica neutra o en mecánica no neutra. Así de sencillo. ¿Cómo hacemos la prueba de flexión ascendente, de presión ascendente y presión descendente? Para la presión ascendente me coloco de abajo arriba, ¿sí? Desde abajo apuntando hacia craneal. Y voy a colocar los 2 pulgares en el proceso espinoso de evaluar. Uno y el otro. No los voy a colocar así, los voy a colocar ligeramente por debajo, o sea, me voy a meter por debajo de la vértebra, ¿bien? Y lo que vamos a hacer es una presión en dirección craneal, por eso se llama presión ascendente. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Una separación o una desimbricación. ¿Se acuerdan que hacíamos al desimbricar? Una flexión, ¿sí? Entonces, aquí estoy evaluando la flexión accesoria de la vértebra. ¿Sí lo ven? Con el test de presión descendente cambio, ahora voy desde arriba abajo y me coloco por encima de la vértebra y ahora lo que voy a hacer es imbricar. ¿Sí lo ven? La imbricación es una extensión. ¿Ven por qué yo explico biomecánica primero? Estamos hablando de cuál vértebra. Ahorita en el E5, pero puede ser cualquier vértebra lumbar. En el E4, perdón. ¿Sí? La puedes hacer en el E4, el E1, el E2. El deber ser es que la hagas en todos. ¿Sí? Pero no necesariamente. Yo les voy a dar un poquito ahí para darles. ¿Ok?
que vean ahí más o menos qué puede ser. Pero bueno, el punto es que, buenas, espérame, ya voy de hora ahí, justamente, siéntate ahí. Ajá, ahí me lo pusimos de acuerdo. Entonces, si ustedes hacen el test en presión ascendente, estoy haciendo una flexión. Si yo hago el test en presión descendente, estoy haciendo una extensión. Si va más a flexión que a extensión, sería una fijación en flexión. El movimiento facilitado es el lado de la lesión. Si va más a flexión, está fijado en flexión. Si va más a extensión, está fijado en extensión. ¿Sí quedó claro? Sí. Chévere. Pero vamos a suponer que no va ni a flexión ni a extensión. Está en neutro. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir. Test ascendente, evalúa flexión. Test descendente, evalúa extensión. Si va más a uno o al otro, ese lado donde va más es la lesión. En flexión o en extensión. Tiene que ir más hacia esa dirección. Pero si no va, si va bien a las dos direcciones, está en neutro. ¿Sí? Ya, eso es todo. Eso es el primer paso, sí. Me falta el segundo paso para terminar. Ya sé si la vértebra está en flexión, si está en extensión o si está en neutro. Ahora lo que me falta es saber si está en la derecha o a la izquierda, porque recuerden que las vértebras se mueven en un esquema mixto, ¿sí? Entonces, para yo saber si es FRL o RL izquierda, hago la misma prueba para saber también si está en neutro. Es la misma prueba, ¿bien? Entonces, ¿cómo es la prueba? Voy a estabilizar la vértebra de abajo y voy a movilizar la vértebra de arriba hacia la rotación. Si yo estoy aquí y llevo la espinosa a la izquierda, la estoy rotando a la derecha. Si yo estoy aquí y llevo la espinosa a la derecha, la estoy rotando a la izquierda. ¿Sí lo ven? Porque la espinosa está así, hago esto. ¿Bien? Fin. Importante, al lado que yo voy a rotar, yo le voy a pedir que rote la cervical. Si yo voy a rotar a la derecha, le pido que rote su cervical a la derecha. ¿Por qué? Para poder incidir en el raquis a través de la tensibilidad y poderme facilitar el test. ¿Bien? Entonces, voy a ver la rotación derecha. Entonces, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo? Valeria. Valeria, rótame la cervical a la derecha. Busco el proceso espinoso que debo evaluar. Voy a rotar el E4, entonces tengo aquí el E4 y aquí abajo el E5. Entonces, estabilizo el E4, el E5, perdón, y roto el E4. Como es a la derecha, voy a movilizar la espinosa hacia la izquierda. ¿Bien? Para que haga esto. ¿Bien? Ahora, si yo voy a rotar a la izquierda, le pido que rote la cervical a la izquierda. Y repito exactamente lo mismo, pero ahora voy a mover para allá, hacia la derecha, para que rote a la izquierda. Y ya, más nada. ¿Qué es lo que voy a ver? ¿Dónde rota más? Si rota más a la derecha, está en rotación derecha. Si rota más a la izquierda, está en rotación izquierda. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Cómo integro todo? Vamos a suponer que iba más a flexión. Es decir, el test ascendente movía más. Ahora, cuando yo hago este test de rotación, roto más a la izquierda. Sería entonces una rotación izquierda. Entonces sería una lesión en flexión, rotación izquierda y la inclinación hacia dónde iría, de izquierda o derecha. Tomando en cuenta que es una mecánica no neutra. Expliquen las leyes de Floyer, por favor. ¿Sería opuesta o al mismo lado? ¿Por qué opuesta si es mecánica no neutra? No, sería hacia el mismo lado porque es lo mismo que explicamos ahorita porque está utilizando... Me estoy saliendo de la neutralidad, ¿sí? Entonces, sería flexión, rotación izquierda, inclinación izquierda, FRL izquierda. Si va más la flexión, pero va más la rotación derecha, sería FRL derecha. Ya sé. ¿Qué pasa con esa carilla? Está desimplicada. ¿Qué tengo que hacer? Implicarla. Vamos a ver más adelante cómo se hace. De todas formas, yo por la bondad de mi corazón, yo les doy técnicas globales para que no se enreden mucho. Así de bueno soy en esta vida. Ahora, si va más extensión, es decir, en este test fue más, y cuando hago la rotación va más a rotación izquierda, sería ERL izquierda. Extensión, rotación izquierda, lateralización izquierda. Si va más a rotación derecha y extensión, ERL derecha. Ahora vamos a suponer que no iba ni para acá, ni para acá, está en neutro. Y cuando hago la rotación va más a rotación derecha. ¿Qué quiere decir? Que sería NLR, ¿sí? Pero sería neutro, inclinación opuesta a la rotación. Es decir, sería izquierda y la rotación derecha. ¿Por qué? Porque está en mecánica neutra.
¿Sí? Recuerden que lo dije la semana pasada, en la mecánica neutra, la vértebra inclina y rota en lados opuestos. Entonces, si está en neutro y está en rotación derecha, la inclinación es izquierda. Y si está en neutro y está rotada a la izquierda, la inclinación es derecha. Ya me está fallando la voz. ¿Quedó claro? Sí. ¿Seguro? ¿No me están diciendo que sí porque se quieren ir para ahí? ¿Seguro? ¿Me puedo volver a repetir? Sí, puede repetir. Repítelo. Bueno, no lo voy a volver a repetir, voy con tratamiento. Otra vez, Repítelo. con lo que me termine de dar, que ya me va a quedar fónico. Son 3 T's: presión ascendente, presión descendente y rotación pasiva, por decirlo así. Bien, accesoria por supuesto. La presión ascendente genera una flexión o desimbricación de la vértebra y la presión descendente genera una extensión o una imbricación de la vértebra. Bien, yo hago este test, va más para acá y cuando voy para acá va más limitado. La lesión está en flexión, el lado facilitado indica la lesión. Ya entendí lo de la mecánica no neutra, ya la entendí. Ya la Bien, entendí. y está en mecánica no neutra porque Porque está en flexión. está en flexión, tiene una tendencia mayor a un lado que a otro, por eso es que está en mecánica no neutra. Eso quiere decir que las rotaciones que consiga, la inclinación va a tener al mismo lado. Entonces, hago el test complementario, roto derecha, roto izquierda. Si va más a la rotación derecha, está fijada en rotación derecha, ¿sí? Y la inclinación es derecha también porque está en flexión, está fuera de la neutralidad. Entonces sería una lesión en FRL derecha. Si va más a la rotación izquierda, sería FRL izquierda. La rotación y la inclinación están al mismo lado, están a la izquierda. ¿Por qué? Porque está en mecánica no neutra. Ahora, vamos a suponer, que es el otro escenario, hago esto para acá, hago esto para acá y va igual a las dos. Neutro. Está en neutro. Eso quiere decir que la rotación que yo consiga, bien, si es que consigo, porque puede que no consiga, si no consigo es que está bien. Pero si consigo una mayor rotación hacia la derecha, está fijada en rotación derecha. Pero la inclinación es izquierda, es opuesta. ¿Por qué? Porque es mecánica neutra. ¿Ahora sí? Sí. ¿Seguro? Sí, ya. Break. Sí. ¿Sí? Yes. Tú que te veo, como que me hiciste así. Ella no lo agarró bien. La verdad. Ven, Anda. cerca para que lo... Yo lo que quería preguntarle era, ese mismo, o sea, ¿qué se significa? Por ejemplo, cuando coloco las manos, si coloco las manos en extensión completa, va hacia extensión la vértebra.